un hospital, otros están encarcelados, otros están en diferentes lugares sufriendo que usted no se imagina. Pero Dios, en su grande amor y su misericordia, a nosotros nos tiene acá en la casa del Señor. Amén. Nos tiene en este país convictos de que no estamos aquí simplemente como turistas. Amén. O por casualidad, sino que Dios tiene un plan que poquito a poco Dios tiene que convencernos y tiene que verdaderamente mostrarnos a cada uno para qué estamos aquí y lo que estamos haciendo cada vez hacerlo mejor para Él. Amén. Muy bien, hermanos, vamos sin dar más preámbulos, vamos a abrir la palabra en el libro de Génesis, que está de capítulo 6. Es que hay muchos de nosotros que ya somos cristianos mínimo de un año y todavía no conocemos nuestra Biblia. Y eso es pecado. Porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Amén. Pecado pensamos que es solamente mentir, engañar, robar. También el ser negligente es pecado. ¿Sí o no? No todos dicen amén, ¿no? Bueno. Muy bien, hermano. Entonces, capítulo 6 del 5 al 8 lo vamos a leer. Ya postrado en un hospital. Otros están encarcelados. Otros están en diferentes lugares sufriendo que usted no se imagina. Pero Dios, en su grande amor y su misericordia, a nosotros nos tiene acá en la casa del Señor. Amén. Nos tiene en este país convictos de que no estamos aquí simplemente como turistas. Amén. O por casualidad, sino que Dios tiene un plan que poquito a poco Dios tiene que convencernos y tiene que verdaderamente mostrarnos a cada uno para qué estamos aquí y lo que estamos haciendo cada vez hacerlo mejor para Él. Amén. Muy bien, hermanos, vamos sin dar más preámbulos, vamos a abrir la palabra en el libro de Génesis, que está después de Apocalipsis. Pero yo sé que le van a ayudar a los de al lado, ¿vale? Ayúdenle. Génesis es una broma, hermano, es para ver a ver cómo usamos nuestra arma. Génesis capítulo 6. Es que hay muchos de nosotros que ya somos cristianos mínimo de un año y todavía no conocemos nuestra Biblia. Y eso es pecado. Porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Amén. Pecado pensamos que es solamente mentir, engañar, robar. También el ser negligente es pecado. ¿Sí o no? No todos dicen amén, ¿no? Bueno. Muy bien, hermano. Entonces, capítulo 6 del 5 al 8 lo vamos a leer alternadamente, ¿vale? El 5, el 6, el 7 y el 8. 4 versos para que podamos leer 2 cada fila. Una vez más repito, Génesis capítulo 6, negligente es pecado. ¿Sí o no? No todos dicen amén, ¿no? Bueno. Muy bien, hermano. Entonces, capítulo 6 del 5 al 8 lo vamos a leer alternadamente, ¿vale? El 5, el 6, el 7 y el 8. 4 versos para que podamos leer 2 cada fila. Una vez más repito, Génesis capítulo 6, del 5 al 8. ¿Está listo ya esta fila con el 5? Todos atentos, ¿vale? Hasta la hermana Vilma. 2, 3. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vamos a empezar de nuevo, ¿vale? Todos juntos, no más rápido o más lento. Todos vamos a intentar un término medio, ¿vale? 2, 3.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: rayaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Palabra del Señor. Amén. Amén. Padre querido, una vez más, Señor, te damos gracias. Una vez más, Señor, nos dirigimos a ti con todo el respeto que tú te mereces, para pedirte que tú nos sigas ayudando en esta noche, nos sigas hablando. Habla a través de tu palabra, Señor. Amén. Solo tú puedes ayudarnos. Amén. Tú nos conoces a cada uno, nuestras necesidades. Tú sabes en qué área tenemos que mejorar, tenemos que crecer. Tú lo sabes todo, mi Señor. Ayúdanos, Papá Dios, a través de tu poderosa palabra. Usa, Señor, este instrumento. Tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú eres el dueño de todo, mi Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Muy bien, hermano. Para los que quieran anotar, ¿se trata de quién este pasaje? Noé, ¿no? Sí. El título es Noé, un hombre justo e incorruptible. E incorruptible. Noé, un hombre justo e incorruptible. Amén. Amén. La palabra mismo dice, ¿no?, que vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tremenda la situación, ¿no?, de esos tiempos. Pero en medio de esos tiempos había un hombre que verdaderamente tenía a Dios en su corazón. Un hombre que trataba de vivir conforme ese temor que había dentro de su corazón. Muchos lo comparan, la vida de los tiempos de Noé, a los tiempos que estamos viviendo, y en realidad es así. ¿No es verdad? Aquí lo importante, vamos a sacar algo importante, vamos a tratar de sacar lo positivo de este hombre. Amén. Porque la Biblia habla de Noé de una forma tan especial, como que se trataba de un hombre muy especial también, ¿no? Amén. Porque alguien es especial cuando tiene algo especial dentro. Amén. Y lo especial de Noé era que Dios estaba en su corazón, estaba el temor de Dios, estaba el amor de Dios, ¿sí o no? Amén. Eso es lo que nos hace especiales a los hombres. Dios, Jesucristo. Amén. Si Jesucristo está en el corazón del hombre, el hombre normalmente es especial. ¿Y cómo actúa una persona especial? Diferente. Amén. Habla diferente, camina diferente, vive diferente, hasta sonríe diferente. Hasta piensa diferente. El hombre del mundo normalmente siempre habla en doble sentido, siempre con segunda intención, y la segunda siempre es mala, ¿no es verdad? Amén. Cuando un hombre masculino habla con una mujer del sexo femenino, habla, aún sea el casado y ella sea casada, algunos hablan con doble intención, porque detrás de ellos llevan otra intención. ¿No es verdad? Porque no tienen a Dios. Sin embargo, lo especial de nosotros es que Cristo está en nuestra vida, es que un día llegó
Cristo a nuestro corazón y cambió nuestra manera de ver, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar en todo sentido. Y si no ha cambiado completamente, tenemos que seguir cambiando para la gloria del Señor. Amén. Porque eso es lo que está buscando Dios, hombres diferentes, hombres especiales, pero no porque consideren sus cualidades, sino por las cualidades que Dios ha impregnado en su vida, que Dios ha puesto en sus corazones, ¿no es verdad? Amén. Porque es Dios el que nos impregna de su verdadero amor, de su verdadero ejemplo. Las virtudes de Dios son preciosas, gloria al Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Noé se mantuvo íntegro. Y no es fácil mantenerse íntegro en medio de una generación donde hay tanto pecado, donde hay tanta maldad, donde el pecado abunda y sobreabunda. Y donde dice abunda el pecado, sobreabunda la gracia, eso es verdad. Amén. Pero estamos viviendo en tiempos donde el pecado abunda, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Si miramos a la derecha, vemos pecado. Si miramos a la izquierda, vemos pecado. Si miramos al frente, vemos pecado. Y si miramos atrás, también vemos pecado. En las 4 direcciones podemos ver que hay pecado. El mundo está lleno de pecado. Por eso es que nosotros los hombres de Dios tenemos que cuidarnos. Tenemos que verdaderamente pedir al Señor que Dios cada vez se haga más grande dentro de nosotros. Por eso es que la Biblia dice que yo mengüe y que Dios crezca dentro de mí. Justamente es por eso, hermano. Porque el hombre sin Dios no va a poder verdaderamente mostrar la diferencia en este mundo. Si alguien quiere portarse bien, es verdad que esforzándose se portará unos días, tratará. El borracho dice, no, voy a dejar de beber y deja de beber. Es como aquel borracho que hizo un pacto con su amigo y dijo, voy a dejar de beber. 3 meses y no bebía nada, qué bueno, ¿no? Y lo encontró a su amigo, ¿y cómo va eso? ¿Dejaste de beber? Claro que dejé de beber, 3 meses. Y le dice, no, pero mira, ¿y qué tal si vamos y lo celebramos? Dice. Se acabó. ¿Se da cuenta? Humanamente es difícil, ¿sí o no? Amén. Podemos esforzarnos. Es como el cura, no hablo yo para nadie, pero es como el cura, él predica, ¿no? Él predica la palabra, porque los curas también predican, no vamos a decir que no predican. Porque si hablan de la palabra es que están predicando la palabra, ¿no? Aunque en algunas áreas están equivocados, pero predican, ¿sí o no? Y él dice, ustedes hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Eso no es correcto. Muchos predican, pero no viven lo que predican. ¿No es verdad? El papá le dice a su hijo, hijo, tú no vas a hacer esto. Tú no vas a probar eso, pero él prueba, él hace. Tú no vas a mentir, pero él miente. Entonces, eso no vale, ¿sí o no? Una persona íntegra, Noé dice, se mantuvo íntegro, se mantuvo íntegro. O sea, eso quiere decir que no solamente estuvo unos días íntegro. Muchos de nosotros, mientras estamos leyendo la Biblia, estamos ayunando, pues es más fácil mantenerse íntegro. ¿Sí o no? Pero automáticamente descuidamos nuestra relación con el Señor y de pronto, otra vez ya estamos actuando no como debe actuar un cristiano. Por eso la Biblia dice que yo tengo que estar todo el tiempo pegado a Dios. Yo y Dios tenemos que estar así unidos. Pero yo unido a Dios, no Dios a mí, aunque Dios está cerca de mí, pero yo tengo que unirme a Dios. Porque yo necesito de Dios. ¿Sí o no? Yo tengo que forzarme en estar pegado a Dios. Tengo que forzarme en estar cerca de Dios. Tengo que forzarme en conocerlo más a Dios. Porque quiero que mi vida pueda verdaderamente mostrarse al mundo de una manera que inspire, que ayude, que contagie lo bueno. ¿Sí o no?
Mi alma te alaba. Entonces dice que Noé se mantuvo íntegro. ¿Qué es una persona íntegra, hermano Armando? Hermano José. Una persona recta, fiel a la vez. Una persona, hermana Marina. Una persona que su sí es sí y su no es no. Una persona que se puede confiar en ella. Una persona que verdaderamente muestra una personalidad muy buena. Amén. Amén. En cambio, una persona que no es íntegra es una persona, ¿cómo podemos decir? Una persona, esa persona que al final, que ni son estos ni aquellos, desordenadas. Una persona que no es íntegra, porque la integridad no va a venir de lo que nosotros estudiamos, aunque el estudio es bueno, sí, es bueno, y nos enseña muchas cosas. Pero la verdadera integridad, el temor de verdad, viene de Dios. Amén. Eso usted nunca se olvide, hermano. ¿Vale? La verdadera integridad viene de su contacto con Dios, de su acercamiento con Dios, de su relación con Dios. De esa manera es que usted va a comenzar a hablar más o menos como Jesús hablaba en la tierra. Amén. Y cuando hablaba Jesucristo, no hablaba cosas sin sentido, o con doble intención, o para hacer daño. Siempre Dios lo que daba, lo que sacaba de su corazón, siempre era para edificar, para levantar, para ayudar a los que estaban a su alrededor, ¿sí o no? Amén. Entonces, integridad, una persona intachable, una persona que se puede confiar en ella. Una persona comprometida con el Señor, comprometida con la sociedad, podemos decir también, o con su prójimo. Una persona que en su casa nadie le puede apuntar ni con el dedo más pequeño. Cuesta, pero hay que esforzarse en ser íntegro. Por eso es que Dios poco habla, ¿no? Poco habla de los hombres de la tierra, poco dice cómo se expresó Dios con Job. ¿Has visto a mi siervo? Que no hay otro hombre como él. Usted se pregunta, ¿qué opinión tendrá Dios de cada uno de nosotros? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? Mi alma te alaba. No era justo. ¿Qué es una persona justa, hermano Marlo? Una persona que hace lo correcto. Una persona que engaña, ¿no es verdad? Eso es injusto. Una persona que sustrae lo ajeno, que cuando pesa, el peso pesa falto. Que cuando vende algo o en su misma familia, a un hijo le da más y al otro le da menos. Eso es ser justo, ¿no es verdad? No. Por eso la Biblia nos dice que seamos justos. Yo siempre recalco esto, la justicia, cuando estamos nosotros allá en la cocina. Ese me cae bien. La presa más grande. Aleluya. Injusto. Amén. Eso es injusticia. Y el otro con su ala, está en la carne saca. Somos injustos. Eso no es correcto. No. Aún a mí, yo no quiero que me den la más grande, que me den normal. A veces por la honra o por a veces al pastor, ¿no? Pero en realidad no tenemos que ser a todos por igual. Amén. Aleluya. Porque eso es importante, hermano. Tenemos que aprender de esa manera a convivir entre nosotros, a unirnos entre nosotros para hacer el gran trabajo de traer las almas. Porque si queremos traer las almas aquí, tiene que haber integridad y tiene que haber justicia. Porque donde no hay justicia, la gente sale disparando.
¿Cómo es posible? Decían que los cristianos del Verbo de Dios, de Primado Rey, número 33, que su pastor es el pastor Alberto, que Madre Santa, y lo tienen bien la lista. Habían sido ahí unos vándalos, no, solo es una forma de decir, hermano. Habían sido santo Dios ahí, cuando ellos le dan más a su amigo, a su pariente, y a los que hemos ido por visita, nos han dado lo más poquitito. No tenemos que ser injustos, hermano. Amén. ¿Saben? Los días de culto de doctrina es para hablar de estas cosas. La Biblia habla de todo. Amén. Y hay cosas que no hay que evadirlas. Preferible que digan, yo lo hacía por ignorancia. Pero aquí, si hacemos una injusticia, ya no es por ignorancia, porque lo estamos enseñando. Amén. Y los injustos, dice, no heredarán, El reino de los cielos. no van a llegar ni al primer cielo, le van a bajar para abajo. Amén. Amén. En el tercer cielo dice que está lo bueno, dice. Amén. Gloria a Dios. Y para llegar a ese lugar, nuestras vestiduras tienen que ser totalmente blancas, transparentes. Cuando venga hermano Filemón para acá, ahora no es a Alma, ahora es a hermano Filemón, hermana Alma se salvó. Es que se ha ido muy atrás la hermana Alma. ¿Se acuerda que el otro miércoles estaba nombrándolo? Aunque no se ha venido de blanco, pero vamos a suponer que está transparente, blanco, blanco, blanco. Ustedes no miren que está de negro ni que está un poco color. Que él está de blanco, ¿sí o no? Esto está reluciente, pero si este botón es negro, mírenlo blanco, visualícenlo como blanco, totalmente blanco. Aunque hayamos buscado a alguien de blanco, ¿no? Pero miren, él está totalmente de blanco, pero este botón es negro, ya no está totalmente blanco. Ya hay un punto negro. Ya hay un punto negro y ese puede ser la injusticia Amén. que hay en su vida. ¿Sí o no? Otro puede ser los celos. Otro puede ser el orgullo. Otro puede ser la ira. Otros la vanidad. Amén. ¿Otro qué podemos decir? ¿Algo más? La rebeldía. Muy bien. El egoísmo. La falsedad, la hipocresía, ¿no es verdad? Son puntos que pueden manchar nuestra vestidura. Porque según cuando nosotros hemos conocido a Jesucristo, hermano, Dios nos ha dado una vestidura blanca. Puede ser que el siervo de Dios es sumamente en todo sentido, pero es un poquito su ojito mirando hacia el sexo femenino. Eso también es una mancha, ¿no es verdad? Amén. ¿Sí o no? Amén. O la mujer que tiene ese problema. Puede ser que haya también mujeres que tengan ese problema, pero no es aquí, ¿no? En otro lugar será o allá afuera. Tenga misericordia. Gloria al Señor. Aleluya, Jesús. Mejor iba a decir una cosa y ya no digo, para que no se enoje, ¿vale? Íntegro, justo y sobre todo temeroso. Amén. Amén. El principio de la sabiduría Temor a Jehová. y temor no es miedo, temor es respeto. Amén. ¿Temor qué más es, hermano? Obediencia. El temor nos hace servirle, aunque no estén los hermanos o estén los hermanos, igual nosotros los servimos al Señor, aquí o allá, donde sea, porque hay un respeto hacia Dios. ¿No es verdad? Hay un respeto a Dios. No es miedo. Muchas veces los hijos tienen miedo a los padres y obedecen por miedo. Pero el miedo con el temor no es lo mismo. El temor es más allá del miedo. Amén. Amén. Es más que todo respeto a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Temeroso a Dios mismo delante de una sociedad corrompida
y violenta. Así era la sociedad de ese tiempo, era una sociedad corrompida y violenta. Cuando dice corrompida moralmente, ni qué se diga. Los hombres se metían con muchas mujeres, ¿sí o no? Amén. Lea la historia de Noé. Gloria al Señor. Y también hacían del uso no natural ya entre hombre y hombre, mujer y mujer. Ya viene desde antes ese problema. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, mire, era una sociedad corrompida totalmente. Era una sociedad violenta, había muerte, había asesinato, había abuso del hombre contra la mujer, contra los hijos, mayormente ahí reinaba, podemos decir, el machismo del hombre contra la mujer o del más fuerte contra el más débil. Amén. ¿Sí o no? Porque normalmente Dios no ha creado al hombre y a la mujer. Al hombre lo ha hecho fuerte, no fuerte de las axilas, ¿no? Sino físicamente lo ha hecho más fuerte. Porque la labor que iba a cumplir el hombre era un poquito más fatigosa, porque iba a labrar la tierra, ¿no es verdad? El trabajo del hombre quizás es un poquito más pesado en ese sentido. Amén. ¿Sí o no? Y además también el hombre, ciertamente el hombre es el respeto de la casa. Por más que el esposo sea chiquitito, sea flaquito, quien saca la cara por su esposa es el esposo. Amén. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Entonces el mismo carácter que lo ha hecho el Señor al hombre, no es que sea más el hombre ni la mujer. Los dos en sus diferentes áreas o en sus diferentes labores son iguales delante del Señor, solo que cada uno tiene que cumplir su rol dentro de la familia, dentro del hogar, dentro del matrimonio. Gloria al Señor. Amén. Entonces, la gente de ese tiempo totalmente corrompida, violenta. Pero ahí había un hombre que verdaderamente llevaba en alto el nombre de Dios en su vida. Amén. ¿Qué tal, hermano, si usted, hermano José, sale cualquier día ahí afuera y alguien viene y le da una cachetada? ¿Qué haría usted, hermano José? ¿No se sabría? ¿Qué harían ustedes, chicos? Viene recién un drogadito, viene y le da una cachetada. Si es lo malo, mejor no respondan, ¿vale? ¿Qué haría usted, hermano Marlo? Ahora, Filemón. aguantar. Pero no es fácil. No. Imagínese que alguien... El hermano Filemón. Mi pastor lo comprobó eso, hermano. Por eso dice que el hombre de Dios tiene que ser probado. Amén. Cuando hablamos de prueba, no quiere decir la palabra prueba, sino que tenemos que vivir la circunstancia. Amén. ¿Cómo yo voy a hablar de que yo predico y me lo quitan el folleto si yo no voy a predicar esos lugares donde la gente puede rechazarme el folleto, hasta tirármelo en la cara? Puede ser, hermano, porque este mundo está lleno de gente totalmente corrompida, gente violenta, y eso no viene de Dios. Están totalmente impregnados de las cosas del mundo y del diablo. Amén. ¿Sí o no? Es Satanás el que ha corrompido en realidad el corazón de esas personas. Mi alma te alaba. ¿Qué haría usted? Dice que mi pastor llegó feliz de la escuela dominical y su vecino siempre lo miraba mal. Un día no sé si estaría borracho, qué estaría su vecino. La cuestión que fue, Agapito, le dijo, espérame. Y Agapito lo esperó.
Oye, sinvergüenza, le dije, ¡pah! Te has hecho el santo vos. Así sin que le haga nada. Y dice que el pastor dice que ya estaba por hacer la mano para responderle. Te amo, hermano, no importa que me hayas pegado, pero te sigo amando y te invito a que vas a la casa del Señor. Eso es más que 1000 palabras, hermano. Amén. ¿Sabe? Siempre había un amigo que me esperaba en la esquina de la iglesia a mí. Y siempre me quería pegar, hermano. ¿Verdad? Yo soy dulce para los que me quieren pegar. Pero el Señor va conmigo, hermano. Amén. Resulta que ya estaba yo, él me esperaba a la esquina, hermano. Y era un compañero de curso de antes. Y me tenía, pero no era él, yo sé que era el diablo que me tenía rabia. Y siempre me quería pegar. Y yo nunca le levanté la mano. Aunque a veces yo trataba de, si lo veía, me daba miedo algunas veces, porque también era grande, hermano. Pero yo era cristiano, hermano, imagínense, yo tenía que dar la cara, ¿sí o no, hermano? Aunque me haya pegado, yo tenía que dar la cara. Y así siempre me estaba provocando, hasta que un día logró ir a la iglesia, hermano. Y él testifica hasta ahora de que gracias a la paciencia de un cristiano de verdad, él ahora es cristiano. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que ser probados, hermano. No es fácil decir soy cristiano, pero otra cosa es ser probado como cristiano. Amén. Muchas veces los adolescentes, los jóvenes en el colegio se identifican como cristianos. Lo primero que hacen los demás es marginarlo. El bullying, ¿no? Y por eso es que muchos de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, no dicen, prefieren ser cristianos anónimos. Porque no quieren ser rechazados, no quieren ser despreciados. Pero para todo hay que pagar un precio en esta vida. Jesucristo nos enseña que Él pagó un precio para que nosotros podamos ser salvos, hermano. ¿Sí o no? Jesucristo pagó un precio muy alto. Amén. Derramó su sangre, derramó su vida. Tenemos que ser probados, gloria al Señor. Y Noé verdaderamente fue probado en una generación corrompida, violenta, donde los valores morales estaban por la tierra. Por eso es que dice la palabra que en estos tiempos el pecado aumentaría, y es verdad, y está creciendo el pecado, la maldad, pero donde aumenta el pecado, la gracia sobreabunda. Amén. El poder de Dios se manifiesta en medio de los momentos más difíciles. El poder de Dios se manifiesta cuando un hombre de Dios, a pesar de todo, trata de conservarse, trata de pelear contra corriente, porque a veces, sinceramente, tenemos que pelear contra corriente. Amén. ¿Sí o no? Amén. Y ustedes no sé si han intentado nadar contra corriente, es difícil. Más es para atrás que para adelante. Aleluya. El mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. Pero eso es lo que nos toca llevar, hermano, como cristianos. No podemos nosotros amilanarnos, no podemos nosotros dejarnos derrotar por las circunstancias, por más que los problemas aparentemente estén demasiado fuertes, la situación esté demasiado difícil, pero sabemos espiritualmente que hay alguien gigante, alguien grande, alguien poderoso que está delante de nosotros, va con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Mi alma te alaba, Jesús. Una sociedad corrompida y violenta. Amén. Vivimos en una sociedad modernista. Amén. Donde la injusticia, la inmoralidad
la violencia y el desprecio por el ser humano hoy se nota más que nunca. ¿Sí o no? No sé si usted ha visto la gente de hoy, de estos tiempos, solo mira para sí. Son raras las personas, como decía la hermana Marina, que se entregan por un bien social, por ayudar a su prójimo. Son pocas las personas. Todos van detrás de su egoísmo, detrás de sus intereses, detrás de sus pretensiones. Pero nadie es capaz de hacer algo por alguien. Son muy pocos los que se dan por alguien. Mismo acá en la iglesia nosotros lo vemos. ¿Cuántas veces los domingos hay 3, 4, 5 hermanos que tal vez no están trabajando y nosotros con nuestro tremendo plato ahí? Y no, ni nuestra conciencia ni nada, comemos contentos, riendo, felices de la vida, y el otro tiene que irse a su casa porque no tiene para comprarse un plato, y solo Dios sabrá lo que llega y come en su casa. Seguro té con pan, me imagino, o atún con pancito, que es lo más barato. Amén. Aleluya. Vivimos en una sociedad de esa naturaleza, donde el egoísmo, la maldad, está por encima de los valores que la Biblia nos enseña. Amén. Pero por eso necesitamos nosotros situarnos como verdaderos hijos de Dios. Tenemos que situarnos. Tenemos que verdaderamente despojarnos de todas las cosas negativas que hay en nuestra vida. Porque a veces estamos enjaulados en nosotros. Necesitamos romper esa barrera, esa jaula, para que podamos ver a nuestro alrededor. Amén. Y podamos ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. ¿Sí o no? Amén. Pero Noé se comportaba como un verdadero hijo de Dios. Amén. El testimonio de este hombre nos enseña que Dios siempre recompensa a aquellos que procuran vivir dentro de los padrones bíblicos o éticos. Una cosa yo le digo: si usted comienza a comportarse, usted comienza a mejorar como cristiano, comienza a esforzarse por ser un buen cristiano, ¿usted cree que Dios va a ser indiferente ante tal situación? Dios no es ciego. Amén. Dios tiene unos ojos tan grandes y unos oídos tan grandes que Él lo ve todo y lo oye todo. Amén. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia? Que Dios no es deudor de nadie. ¿Acaso a Job es verdad que permitió lo que pasó? Perdió a sus primeros hijos, perdió a sus primeros animales, perdió sus primeras riquezas, hasta su vida estuvo en juego. Pero Job se mantuvo en medio de esas circunstancias, en medio, vamos a decir, de esas tragedias, porque no era simple circunstancia, sino que era una verdadera tragedia. ¿Sí o no? Aleluya. Porque perder lo material se puede al final otra vez recuperar. Pero imagínense perder a sus hijos. Yo creo que eso fue lo más grande para Job. Pero hasta el final Job se mantuvo íntegro. Aleluya. Se mantuvo fiel a sus principios. Amén. Se mantuvo fiel al conocimiento que tenía de Dios. Amén. Aleluya. Por eso mientras más lo buscamos a Dios, mientras más nos llenamos de Dios, más Dios va a ser honrado a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. Y hasta ahora se predica y se pronuncia la vida de Noé
la vida de Job y la vida de tremendos hombres de Dios que se mantuvieron contra viento y marea, se mantuvieron con una vida intachable delante de Dios. Y dice la palabra que esos hombres fueron premiados de una manera súper especial. Amén. Porque Dios no olvida a aquel hombre que trata de vivir de una manera correcta. Amén. Al final Dios lo premiará. Amén. Así que tenemos que mantenernos, aunque hay momentos que la situación, hermana América, se torna muy difícil. Pero tenemos que mantenernos siempre fiel y dándole gracias al Señor. Amén. Y confiando y creyendo, porque la palabra que dice, ¿qué dice la palabra? Que Él es fiel. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Y al final Dios hará algo poderoso. Hará algo grande, gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. ¿Cuál era el contexto social del tiempo de Noé? Había una degeneración moral, totalmente. Una depravación. La homosexualidad, el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, todo estaba a flor de piel. Una total degradación moral. Ahora a los adolescentes ya no le dan consejos, sino lo que le dan es un condón. Aleluya. 13 años, hasta en el colegio. No le dan un buen consejo, ¿no es verdad? Lo que le dan son condones, preservativos. Dese cuenta, los tiempos de Noé están muy parecidos a estos tiempos. Amén. Hay una degradación tremenda. Pero en medio de esta degradación, en medio de esta depravación, alguien tiene que brillar. Alguien tiene que mostrar la luz de Jesucristo. Alguien tiene que mostrar las verdaderas virtudes que Dios tiene. Que cuando el hombre verdaderamente se acerca a Dios, Dios lo puede cambiar. Al que era borracho ya no va a ser borracho. Al que era adúltero ya no va a ser adúltero. El que era fornicario ya no va a ser fornicario. El que era fumatérico va a dejar el cigarro. El que era borracho dejó ya la cerveza, dejó los licores, gloria al Señor. Porque cuando Dios llega para cambiar el corazón del hombre. Porque Dios tiene poder para hacerlo. Mi alma te alaba, Jesús. Amén. Hay una degeneración moral. ¿Sí o no? Amén. Si usted lo mira en el libro de Romanos, Pablo, en el capítulo 1, pero no lo vamos a leer ahora, usted mírelo en su casa. Todo el capítulo 1 de el libro de Romanos, capítulo 1, léalo. Y habla más o menos de la generación de los tiempos de Noé. Y también podemos adaptarlo a estos tiempos que está totalmente parecido, gloria al Señor. Amén. Había hombres también vueltos, hombres que le daban la espalda a Dios. Amén. Los hombres de ese tiempo le dieron totalmente la espalda a Dios. Y ahora nosotros predicamos, pero el 80 o 90% le dan la espalda a Dios. Amén. Estábamos predicando el domingo. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Y ahí más felices estaban con su cerveza, con su le estaban dando la espalda a Dios. El hombre de este tiempo le da la espalda a Dios también. En ese tiempo, Noé se levantaba de mañana, me imagino, y salía a predicar. ¿No es verdad? Amén. Que dentro de ¿cuántos años? De 120 años, Dios iba a mandar un diluvio. Que se arrepintiese la gente, pero la gente en vez de arrepentirse lo que decía es: están locos. ¿Cuántos nos habrán tachado de loco el domingo? Seguro.
le daban la espalda a Dios. Amén. Y ahora también el hombre de estos tiempos también le da la espalda a Dios. Esa es una de las características de ese tiempo a lo de hoy. ¿Sí o no? Pero lo más triste es que nosotros como cristianos, muchos le damos la espalda a Dios también. Cuando no obedecemos la palabra, cuando no vivimos conforme a sus mandamientos. ¿Sí o no? ¿También le estamos dando la espalda a Dios o no? Amén. Cuando Dios le dice, Filemón, en esa área, mi hermano, mi hijo, no le dice mi hermano, no, bueno, Jesús le dice mi hermano, pero Dios le dice mi hijo, esa áreacita que tú ya sabes, ¿no? Pero no lo vamos a decir acá para que nadie lo... Tiene que cambiar, le dice el Señor. ¿Le dice o no le dice? Y él hace poco caso, pero es un ejemplo que estoy poniendo. O me dice a mí algo, hijo, en esa área tú tienes que mejorar. No, no, eres muy renegón. Un ejemplo, no, yo sé que el hermano no es renegón, por supuesto. Es el más cariñoso, ¿no? Y no lo sé. Dios lo sabe. ¡Aleluya! Pero ciertamente Dios nos conoce y nos dice, hijito, tú tienes que, Josecito, esto te falta. ¿Le dice o no le dice el Señor? ¿Cuándo le dice? Cuando leemos la palabra. Amén. ¿Es verdad o no? Yo cuando leo la palabra, Dios mío, digo, esto me falta. Me rasco la cabeza y le digo, Señor, ayúdame. ¿Quiere que le diga qué es lo que me falta? Cuando me dice el Señor, no le voy a decir. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Pero ciertamente me faltan muchas cosas. Aleluya. Pero lo bueno es que yo intento, el hermano intenta, el hermano también. El hermano procura ser mejor. Pero hay hermanos que son tan rebeldes que Dios le dice, haz esto, camina así, trata así a tu esposa, vive así, no seas así, deja de hacer eso, ya no sigas en esto. Y seguimos haciendo lo mismo. Le estamos dando la espalda a Dios. Estamos viviendo como vive la gente del mundo. Nosotros tenemos que ser ya dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. En una oportunidad, el hermano pasó una circunstancia, siempre me acuerdo de ese testimonio, una circunstancia, una tentación. Si no haya estado con el Señor con él, si el Espíritu Santo no haya estado con él, quién sabe qué haya pasado, ¿sí o no? ¿Y cuántos de nosotros hemos sido en algún momento tentados en alguna área? Sobre todo los jóvenes. Los jóvenes son los más tentados con el sexo opuesto, con las diversiones, con las tentaciones en el mundo, con la música y tantas cosas que hay allá en la sociedad. No es fácil para un joven, gloria al Señor, pero qué lindo que un joven también se plante en sus zapatos y diga verdaderamente, ¿qué soy yo? ¿Soy cristiano o no soy cristiano? ¿O verdaderamente voy a ser cristiano o voy a dejar de ser cristiano? Amén. ¿Verdaderamente la palabra de Dios es verdad o no es verdad? ¿Tú eres real o no eres real? Amén. Y comenzar a hablar con Dios y Dios Amén. se va a manifestar. Señor. Dios le va a mostrar, Dios le va a tocar, Dios lo va a cambiar, Dios va a hacer un milagro, porque Dios es real. Amén. Dios tiene poder para cambiar el corazón del hombre. Él no ha cambiado, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. El hombre de esos tiempos le daba la espalda a Dios. Cuando dice le daba la espalda es que hacían su voluntad y no la voluntad de Dios. Nosotros por venir a la iglesia no quiere decir que le estamos dando, que estamos haciendo la voluntad de Dios, no. ¿Sabe cuándo hacemos la voluntad de Dios? Es cuando obedecemos su palabra. Amén. Cuando tratamos de mejorar cada día. Ahí estamos procurando hacer la voluntad de Dios. Amén. No del hecho de venir a la iglesia vamos a salvarnos. Equivocado, hermano. Si usted viene a la iglesia para que el Señor lo vea que viene a la iglesia o lo vean los hermanos, está equivocado. A la iglesia no venimos para ser salvos. Venimos para crecer. Amén. Venimos para aprender más de Dios, gloria al Señor. Es verdad, en parte sí venimos a la casa del Señor
y es una buena para que seguir aprendiendo. Pero el congregarnos no quiere decir que nos vamos a salvar, sino que vamos obedeciendo la palabra y vamos cambiando y vamos mejorando. Y que nuestra esposa, nuestros hijos vean verdaderamente de que Dios está en nuestras vidas. Amén. Y que somos diferentes. ¿Sí o no? Amén. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, mire, aspecto del carácter de Noé. Noé, un hombre íntegro. Ya hemos hablado de la integridad de Noé. Noé, un siervo que caminaba con Dios. Usted cuando se levanta le dice, mi Señor, vámonos conmigo. Amén. O lo primero que dice, voy a tomar mi café, voy a hacer esto. Comienza a pensar en los planes que va a hacer y a Dios lo deja a un lado. Aleluya. Dice que Noé caminaba con Dios. Amén. Vivía con Dios, comía con Dios, dormía con Dios. Iba a las compras con Dios, trabajaba con Dios. En todo momento estaba con Dios. Amén. ¿Se puede o no se puede? Amén. Claro que se puede. A pesar de tanta maldad que asolaba al mundo de aquellos días, Noé decidió no dejarlo a Dios a un lado, sino caminar, vivir con Dios, luchar por lo que Dios le había hablado, le había dicho, gloria al Señor. Amén. Noé, un siervo que caminaba con Dios. Aleluya. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, con Dios caminó Noé. Amén. Amén. Qué lindo, ¿no? Caminar. Una de las cosas que a mí realmente me encanta ver a un hombre, a un viejito cristiano, que hasta el final muere con Dios. Amén. Por ejemplo, uno de esos predicadores, por ejemplo, Gigi Ávila, ¿no? Un ejemplo. Y su esposa y todos los que lo conocían testifican cómo era este hombre. Dice que solamente 8 horas diarios mínimo oraba. 6, 7 horas, 5 horas, eso era poco para él. Ayunaba como si nada, 21 días, 7 días, hasta 40 días. Gloria a Dios. Tremendo hombre de Dios. Hasta el final, nosotros los que lo hemos escuchado, por eso es que muchos se van en contra de ese hombre, inclusive hasta predicadores se van en contra de ese hombre. Porque este hombre se mantuvo íntegro, justo, con respecto a la palabra. Él predicaba la palabra tal como estaba escrita. Amén. Él no quitaba una coma ni un punto. Ahora los predicadores modernistas y algunas cosas lo van ya quitando ya. Como algunos dicen que, por ejemplo, que siempre nosotros predicamos de la venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo, claro que predicamos y tenemos que predicar la venida de Jesucristo. Porque la Biblia lo dice, a la hora que no pensemos, el Hijo del Hombre vendrá, dice la palabra. Pero algunos ya predican de que eso es mentira, que ya vino. Entonces es que no conocen a Dios, no lo sé. Yo no soy quien para juzgar a esas personas. Aleluya. Pero si la Biblia es clara en ese sentido, ¿sí o no? Amén. No hay por dónde confundirse, gloria al Señor. Además, la Biblia habla de las señales, de todos de los acontecimientos que están pasando en este mundo antes de que pase esto, mi hermano. Amén. Y se está cumpliendo al pie de la letra. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a negar algo que lo vemos con nuestros ojos, gloria al Señor? Amén. Pero Noé, verdaderamente, contra viento y marea, contra inclusive los religiosos de ese tiempo. Porque en el caso de los discípulos, por ejemplo, tenían que pelear, no era ni siquiera con los romanos, era más con los religiosos. Amén. Entre comillas, los doctores de la ley, los que conocían, ¿no? Los saduceos, los fariseos. Ellos eran el peor tropiezo para los cristianos. Amén. Por eso una persona que no ha conocido a Dios verdaderamente puede ser de más tropiezo para el que es cristiano de verdad.
Amén. Porque cuando el hombre cambia y habla diferente es cuando ha conocido a Dios de una manera muy profunda y personal. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Quedémonos de pie, por favor. Noé, un siervo que caminaba con Dios. Noé confiaba íntegramente en Dios y vivía en plena comunión con Él. Por caminar con el Señor, fuera agraciado con la revelación del plan divino, Dios hizo con Noé y su familia que entrasen en el arca. Si usted es fiel, si usted se mantiene íntegro, justo delante del Señor, usted un día va a llegar a la presencia del Señor. Amén. Y no solamente eso, sino que también aquí Dios le va a bendecir y va a abrir puertas y va a hacer cosas tremendas con usted, con su esposa, con su familia, que usted va a quedar sorprendido. Amén. Si usted se mantiene como se mantuvo Noé. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Noé, un siervo obediente. Y eso es lo que carecemos en estos tiempos. Ya no hay hombres obedientes. Obedecen si les conviene. Pero no son aquí todos son obedientes. Yo le digo, hermano, usted va a hacer el discipulado y él seguro ya está haciendo su bosquejo, su estudio para el discipulado. Lo he encomendado en la clase en el culto que tuvimos, hermana Vilma, le encomendé a 2 varones de que hagan ya el estudio para hacer el discipulado de los nuevos varones. Ahorita tenemos 3 nuevos varones que necesitan discipulado, pero yo sé que el hermano ya está preparándose con ese estudio para traer el discipulado. Amén. Amén. Por eso digo que aquí no están los desobedientes, aquí están los obedientes. Amén. Mi alma te alaba, Jesús. La obediencia es algo verdaderamente... Inclusive usted puede venir y fingir y cantar y gritar y hacerse el que ora. Si no es obediente, es pura bulla nada más. Amén. Pura mentira, puro engaño. Gloria al Señor. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Dios. La Biblia afirma la obediencia de Noé a Dios. Mire, Noé podía decir, pero Señor, ¿cómo voy a hacer yo un arca de ese tamaño? Es que eso es algo que no tiene lógica. Porque el trabajo que le estaba dando Dios a Noé era increíble. Amén. Y es una obra tan bien hecha porque estaba detrás del arquitecto que es Dios. El mejor arquitecto de todo es Dios. Quien creó el mundo es Dios. Quien creó al hombre es Dios. Amén. Por eso cuando Dios dice, no, hermano José, usted se va a ir a África. Un ejemplo solamente. Se va a ir a África a tal lugar, allá se lo comen a los cristianos. Allá almuerzan cristianos, cenan cristianos, desayunan cristianos. Hay lugares que se comen a la gente. Y lo mandan allá. Y el hermano José, ¿saben quién confía? Amén. Porque si él confía en él, ya almuerzo seguro. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Alabado sea nuestro Dios. Amén. Parece imposible. Parece que se va directamente a la tragedia. Pero si Dios lo ha llamado y lo está enviando, Dios lo va a cuidar. Dios lo va a guardar. Dios lo va a sustentar. Lo va a proteger. Gloria al Señor. Amén. Porque cuando Dios está delante de la situación, Dios nos ayuda a realizar, no importa cualquiera sea la situación. Si Amén. Dios está en el asunto, Dios nos va a dar la salida. Gloria al Señor. Amén. Amén. Mi alma, simplemente hay que obedecer. Los obedientes, esos van a crecer mucho, van a subir, van a llegar muy lejos. Algunos tienen grandes cualidades, algunos predican muy bien, cantan muy bien, hacen muchas cosas bien, pero su problema es la desobediencia. Amén. El problema no sé de mucho, que un poquito ya comienzan a predicar algo y ya se les sube El ego. el ego ahí. Yo soy mejor que fulano, que por acá.
Y ese es el peor problema. Amén. En una iglesia, por ejemplo, Chema, el que lo ganó a Jaime Betancur, no sé si ustedes han escuchado ese testimonio. Dios a ese hombrecito lo llamó de la montaña. Era un montañés. No vivía en medio de la gente. No sabía leer, dice, ni escribir. Pero Dios es poderoso. Amén. Dios lo llamó, Dios lo preparó y Dios lo envió. Gloria a Dios. Y solamente cuando se murió, ¿sabe cuántas iglesias fundó? 600 iglesias apenas. Gloria a Dios. Y un hombrecito de esta naturaleza, hermano. Y nosotros que sabemos leer, escribir, restar, sumar, multiplicar y hasta sabemos más cosas. Imagínense si nos ponemos en las manos de Dios. Amén. Pero la clave de este hombrecito es que era obediente, era sumiso, era humilde. Gloria a Dios. Amén. Por eso la Biblia hace énfasis en que a los soberbios Dios los mira de lejos. A los corbata ancha los mira de lejos el Señor. Y no es que estoy en contra de las corbatas yo, porque nadie tiene que ver una corbata ancha o angosta, sino que el corazón está ancho. Amén. El ego está ancho, ¿no es verdad? Gloria al Señor. Amén. En una oportunidad, con esto termino, estaban predicando en mi iglesia, ¿vale? Y era un culto, si no me equivoco, era aniversario de la iglesia. Y siempre se invita a la mayoría de iglesias. Iban muchos pastores de muchos lugares. Y estaban los corbata anchas, los corbata finas y de todo había. Pero mayormente los corbata anchas son aquellos, ¿no?, que tienen iglesia, que son evangelistas, que son reconocidos ahí en el ministerio. Y el Señor estaba trabajando con el pastor. Y él decía el pastor, ¿y a quién lo hago predicar? Aquí hay muchos predicadores, porque cuando ahí no esa vez en las campañas no invitan específicamente, sino que invitan a todos y ahí todos tienen que irse preparados. Le dan la invitación, ahí lleva el lema de la campaña y todos los pastores que van tienen que irse preparados para predicar. Amén. Entonces, pero el que dirige tiene que ser dirigido por Dios para dar al pastor correcto. Amén. Porque va a depender de esa noche. Puede ser el cierre o el segundo día o la tercera noche. Son cultos realmente de poder y de milagro, hermano. Amén. Si se equivoca el que dirige, se frega, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Gloria al Señor. Entonces el pastor decía, ¿y a quién? ¿Y a quién le doy? Porque todos eran corbata ancha y estaba difícil escoger. Él cuenta después. Y la mujer inclusive dijo, no, seguro que mi esposo es el que va a predicar, porque es el que predica mejor. Como si para hacer la obra de Dios es predicar mejor. Para hacer la obra de Dios es estar lleno de Dios. Amén. Tener un testimonio transparente delante de Dios, ser un siervo de Dios, ser obediente a Dios. Por más que sencillo sea el mensaje, cuando ese hombre tiene esas características, Dios lo usa poderosamente. Amén. Y de pronto llegó un pastorcito del campo. Y su saquito inclusive medio arrugadito, la pinta, pues, usted sabe, ¿no? Las personas del campo no tienen esos tremendos trajes, ¿no? Ni esos zapatos charoles, ni esas corbatas anchas, ¿no es verdad? Gloria al Señor. Pero ¿sabe? Ese hombrecito venía de 21 días de ayuno. Apenas. Gloria a Dios. Pequeñito, chiquitito el hombrecito, pero tenía una iglesia más de 200 personas. Un hombre usado por Dios, pequeñito, pero grande delante del Señor. Amén. Y el Señor le dice al que dirigía, al que ha entrado le vas a dar la palabra. Y dice el pastor, ¿no? Dice, ¿cómo le da yo? Mire cómo es el hombre, mira siempre con los ojos La carne. naturales, con los ojos físicos. Y el Señor le dijo, va a predicar mi siervo, está entrado. Y punto.
Porque cuando Dios dice algo, tiene que cumplirse. Amén. Porque si no se cumple, estamos tristes, hermano Filemón. ¿Es verdad o no? Amén. Como el pastor era obediente a la voz del Señor, dijo, siervos del Señor, yo tengo que hacer lo que Dios me manda. Y el que va a predicar es el pastor que ha llegado después. Ni siquiera estaba en la tarima. Solo cuando se levantó este chiquitín, la gloria de Dios se comenzó a mover. Solo al levantarse, hermano. Gloria a Dios. ¿Dónde estarán esos hombres, no? Amén. Que solamente que se levante el hermano Marlo y el de a su lado comience a hablar en lengua, gloria al Dios. Señor. Pero ese era un hombre bien obediente, bien sencillo. Solo cuando iba caminando ya la gente iba glorificando y hablando en lengua ya. Gloria a Dios. Cuando llegó al frente, abrió la Biblia, 15 minutos y toda la gente era un total pentecostal. Gloria a Pentecostés. Dios. Ese día bautizó, creo que a la mayoría de los hermanos. Hubo sanidad, hubo salvación y hubo de todo. Hasta los corbata ancha, todito de rodillas estaban. Gloria a Dios. Porque cuando Dios toca, toca. Amén. Pero Dios usa a un hombre que es íntegro, es justo y ¿qué más? Y es temeroso de Dios. Amén. Un hombre obediente. Un hombre que vive verdaderamente, no de palabra con Dios, sino bien de la mano de Dios. Que Dios nos ayude, iglesia, ¿vale? Amén. ¿Dónde estarán esos hombres? Dios siempre lo ha buscado con lupa. Porque son pocos esos hombres. Pero yo por fe proclamo que aquí, todos los que estamos aquí, vamos a ser esos Noé de estos tiempos. Gloria a Dios. Y que nos vamos a poner en sus manos y Dios nos va a pulir y nos va a raspar con su lija, con su serrucho y nos va a ir transformando de ser un mueble horrible, feo, nos va a volver un mueble hermoso Amén. que todo mundo va a querer usar, gloria al Señor. Aleluya. Cuando alguien es usado por Dios, quieren vivir cerca del varón de Dios, ¿no es verdad? Amén. ¿Quién no quiere estar al lado de un hombre de Dios? Amén. A ver, alguien, ¿será que quiere vivir al lado de un renegón, de un hermano ahí que siempre está aburrido? Aleluya. Nadie. A mí me encanta vivir cerca de un hombre de Dios. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Yo sé que usted es el hombre de Dios y yo soy ese hombre de Dios. Amén. Usted es la mujer, la sierva del Señor. Amén. Cuando hablo hombre estoy hablando en el tanto femenino como Masculino. en los dos sentidos, amén. Amén. Porque una mujer y un hombre delante de Dios son iguales y Dios los levanta poderosamente, solamente que nosotros seamos consecuentes de lo que Dios nos ha dado. Amén. Que entendamos quiénes somos y para qué vivimos y hacia dónde vamos y cuál es nuestro objetivo. Que no vivamos la vida porque el aire es gratis solamente. Muchos viven porque el aire es gratis, hermano. Nosotros tenemos que vivir sabiendo hacia dónde vamos. Amén. ¿Qué es lo que usted quiere, hermano? Hermano, ya me olvidé su nombre. Gildardo. ¿Qué es lo que usted quiere con Dios? Mejorar, ¿no es verdad? Crecer. Cada vez ser más fuerte ante la tentación, ante el pecado. Y ser de más bendición a los que le rodean. Eso es lo que yo anhelo. Cada vez ser más usado por Dios. Amén. Vamos a orar. Alguien necesita una oración esta noche.